A Ramón lo definen tantas cosas que este tiempo será poco para conocerlo. En estos momentos escribe en redes sociales sobre su gran pasión, el fútbol. Ramón Alfonso Rodríguez Cabrera es corresponsal deportivo, periodista, médico veterinario y árbitro nacional de fútbol. De ahí que su vida sea tan rica y abarcadora. Está jubilado, pero sus pasiones siguen acompañándole. Es de esas personas que tiene tiempo para todo. Ramón, yo nunca imaginé que usted fuera veterinario. ¿Cómo fue que nació esa vocación? Bueno, Maite, buenas tardes. Hola. Eso es una pasión de niño. Desde muy pequeñito, gracias a mi difunto padre, que siempre me tenía la casa llena de curieles, conejos, jicoteas, yaguazas. Cuanto animal aparecía en este mundo, yo tenía, incluso una chiva. Y aquellos fueron, quizás, eso me fue creando la pasión por los animales, y sufría mucho cuando se enfermaban, y yo hacía mis pociones, mis cosas, y un buen día decidí estudiar veterinaria. Se preparó como técnico medio primero y después lo Sí, perfeccionó. salí un 6 de octubre de 1967 para La Habana, un instituto que se llamó Juan Pedro Cabo Servía, donde había miles de jóvenes con esa aspiración. Lamentablemente no todos culminaron sus sueños, pero fue una experiencia muy bonita. Allí conocí los primeros que tropecé con la ciencia ya como veterinario, como estudiante de un técnico medio en medicina veterinaria. ¿Y lo pudo ejercer después que se gradúa? Bueno, sí, yo retorno de La Habana en el 71, pero por cosas del destino se estaba creando aquí en Holguín el Instituto de Medicina Veterinaria del Oriente Norte, con Alfredo Cordobés, una serie de personas extraordinarias, y yo tenía pretensiones de irme para una vaquería, como auxiliar de veterinaria, porque eran las plazas que se ofertaban en ese momento con un salario oneroso de 118 pesos. Y cuando vieron, no sé si el currículo que yo poseía o las proyecciones sociales que yo pudiera tener, me escogieron para entonces formar parte de la dirección de ese organismo, como jefe de personal, y mi chofer ganaba más que yo, ganaba 162 pesos, cosa muy bonita, y por ahí comencé, ya como directivo del Instituto Veterinario de esta ciudad. Pero también tuvo la posibilidad de trabajar en el combinado cárnico y en otros lugares donde también tuvo muchas experiencias, pero hay una anécdota que yo quiero que usted nos cuente de algo que le pasó siendo aún pero muy pequeñito, solo tenía 10 años, cuando comenzó ya a interesarse por el periodismo. Sí, por esas maravillosas cosas que tiene la vida. Mi hermana mayor, por el matrimonio de mi mamá, que falleció lamentablemente el año pasado, se casó con un periodista de renombre, Rolando Castillo Montoya, que después fue director del periódico Ahora, aunque la historia no lo recoja. El primer director fue Rolando Castillo Montoya. Él había fundado el periódico Sierra Maestra junto con Raúl Castro, y fue fundador también del periódico Surco, que era el órgano del Oriente cuando aquello. Y él hacía sus escritos en mi casa o en la casita que tenían en la calle Aguilera, y yo me ponía a husmear las cosas que escribía él. Y una mañana, yo tenía unos 10 años, me puse a revisar y yo le dije: Castillo, usted está escribiendo aquí algo que me gustaría que usted, en vez de poner esto, le dijera de esta forma. Mi difunta madre, que estaba escuchando, me regañó fuertemente, como que yo era un atrevido, pero a él le gustó esa incidencia, ¿no? Esa incidental, y
tuve la dicha, por así decirlo, que después me convertí en el transcriptor de todos sus libros, porque él escribió muchos libros. Ah, qué bien. Él ya, épocas después, muchos libros que él escribió, yo tuve la posibilidad porque él escribía en máquina, pero no tenía esas facultades, y yo hacía, se los revisaba y se los pasaba a máquina. Y ahí comencé a interesarme ya a escribir para los medios de difusión. Y ya después cuando se convierte en corresponsal voluntario, bueno, pues sí, ya tiene la posibilidad de escribir diferentes cosas, diferentes temas, ¿no? Sí, efectivamente. Comencé en aquel movimiento fabuloso que había aquí en esta ciudad de corresponsales, que lo inició Manuel Pavón Sánchez y el finado Germán Pupo. Y por ahí me fui. Y siempre estaba haciendo cosas en el periódico Ahora, que era una fragua de talentos. Una escuela. Una escuela. El periódico Ahora estaba ubicado allí en la calle Frexes y Rastro, una cosa extraordinaria. Ahí estaban las máquinas. Yo tuve la oportunidad de ver cómo se formó ese periódico de sus inicios, porque mi cuñado trajo una banda de negros, como decía él, de Santiago de Cuba, que fueron quienes hicieron el periódico Ahora. Y tuvo la posibilidad de participar, bueno, de toda esa historia. Pero esa arista le acompaña hasta el día de hoy, porque ya usted está jubilado y sin embargo sigue escribiendo a través de las redes sociales. Sí, eso es algo que no se abandona. Es una lástima que me haya llegado tarde la tecnología, porque yo comencé a estudiar computación con 60 años para poder escribir mis libros. Yo tengo algunos libros, algunos que están editoriales, de fútbol fundamentalmente, y otros que están en el tintero ahí, que no sé cómo lo voy a terminar, porque estoy trabajando en 5 libros al mismo tiempo, de compilación histórica, de mi deporte y de otras cosas de interés. Mis muchachos, yo digo mis muchachos, mis alumnos. Yo tengo alumnos de que tenía 10 años porque participé en la campaña de alfabetización, y para mí son mis alumnos de siempre. No porque yo me crea un gran profesor, sino que he tenido oportunidad de vivir y de aprovechar el último instante que queda en los resquicios que te da la existencia. Y tener la posibilidad después de poder compartir, ¿verdad?, todas esas vivencias y todas esas experiencias con todas esas personas que nacen y que también, bueno, pues están intentando hacer lo mismo que usted hizo cuando fue pequeñito. Yo le propongo hacer una pequeña pausa ahora en la conversación, porque nuestro colectivo tuvo la posibilidad de estar exactamente en el lugar en el que usted trabaja prácticamente todos los días. Así que vamos a verlo. Una vez mi padre, que era supervisor de agricultura, me comentó que tenía trabajando a varios licenciados y me dejó esta lección. El esfuerzo y la excelencia son la verdadera seguridad. Vivimos en una sociedad donde muchas personas repiten: mejor estudia, porque eso te asegura un futuro. Pero la realidad es que ni un título, ni una carrera universitaria, ni siquiera el béisbol garantizan el éxito o tranquilidad, si no hay esfuerzo, disciplina y ganas de sobresalir. La verdad es esta: no importa si decides ser beisbolista, abogado, carpintero o taxista, si no te esfuerzas al máximo, difícilmente lograrás vivir la vida que deseas. Los títulos académicos son importantes, pero en muchos casos no son la solución mágica que nos han hecho creer. Un título no asegura ni empleo ni ingresos suficientes para tus metas. Lo que marca la diferencia es cómo te destacas en lo que haces. Para quienes dicen que el béisbol no es una opción, no subestimen el sacrificio que hay detrás de ser atleta. Al igual que cualquier profesión, requiere disciplina, trabajo duro y una mentalidad ganadora. Y si alguien decide jugar béisbol, cortar lechugas, trabajar en la carpintería o ejercer una carrera universitaria, no es el título lo que debe determinar su éxito, sino su pasión y compromiso por ser el mejor en su área. El consejo es simple: haz lo que amas, pero hazlo con excelencia. No importa el camino que elijas, si te esfuerzas al triple y te conviertes en alguien sobresaliente, podrás vivir una vida digna y plena. Recuerda, la verdadera seguridad no está en el título o en la profesión que eliges, está en tu capacidad para superar los retos y construir un camino sólido con esfuerzo, constancia y visión. Persigue tus sueños en cualquier campo y hazlos realidad. Esta es una reflexión de John del Campo.
Excelente comentario y muy buenos consejos, además los que está compartiendo Ramón. Ramón, ¿cómo llega el fútbol a su vida? Bueno, el fútbol llega, yo tenía 9 años. Aquí en Holguín, por suerte, llegaron un grupo de españoles que eran comerciantes, Manuel González, Luxor, el dueño del Encanto, Manuel González, el dueño de la sastrería Cortefiel. Aquellos señores venían llenos de aspiraciones de hacer cosas por el fútbol. Yo los veía jugar a ellos y apenas jugaban bien, pero bueno, tenían recursos económicos y muchos deseos de hacerlo. Fueron los primeros activistas deportivos que yo conocí. Ellos lo pusieron todo y allí donde estaba la facultad de medicina, por el Hospital Lenin, ahí aplanaron un espacio, pusieron 2 porterías y ahí comenzaron ellos a enseñar el fútbol. Se nuclearon con los más destacados que fueron los que a su vez se convirtieron en monitores y se crearon grupos se llamaban cuando aquellos infantiles, hicieron 2 equipos juveniles y para demostrar que la pasión de ellos era el fútbol y que venían de la península ibérica, le pusieron a los 2 equipos juveniles, le pusieron uno Real Holguín y al otro Atlético Holguín. Bueno. O sea, para demostrar que la procedencia. También ahí salieron equipos de infantiles y los Mosquitos, que eran unos muchachitos que en otras partes del mundo tienen otro nombre. Y ahí yo caí en ese equipo de Mosquitos. De los Mosquitos. Me parece que el Puma también jugó con esos Mosquitos por la quinta, después estuve averiguando. Después le vamos a preguntar, porque además el Puma está hoy aquí con nosotros. Pero alguna vez, ya cuando comenzó toda esa historia y usted comenzó ya a aprender a jugar fútbol, ¿pensó que llegaría a convertirse en árbitro nacional? Bueno, siempre me gustó el arbitraje, pero fue más bien por una cuestión de un accidente, un incidente que tuve. Me lesioné en la rodilla, una fractura de menisco, y ahí tuve que decidir seguir en el fútbol, pero como árbitro. Y en su momento, en un curso en Oriente, fui el primer expediente con 20 años y llevo ya 54 años como árbitro. Así mismo. ¿Por qué? Porque sigo siendo árbitro, sigo aconsejando y tengo la dicha de que creo que no fui mal árbitro porque nunca me dieron un trompón, aunque estuve cerquita de recibirlo. Todas las noches yo sueño, aunque parezca mentira, de que todavía sigo arbitrando. Ay, qué bueno. Porque son anécdotas muy bonitas. Y después, como asesor de árbitro, instructor, tuve la satisfacción de que mis alumnos fueron mejores que yo. Eso le pasa a uno cuando la pasión de uno, bueno, pues, ¿verdad? La quiere vivir hasta cuando está durmiendo. Ramón, el árbitro es el único que se considera un atleta de alto rendimiento, porque yo estaba estudiando todo esto y me dice que corre de 13 a 15 kilómetros en un juego. Esto es muy duro, ¿no? Sí, en los asesores del deporte a nivel mundial se pusieron en sus disquisiciones para calificar a los árbitros. Hay árbitros que son estáticos, como el ajedrez, la gimnasia rítmica, diferentes. Hay otros que corren un poquito, como el de béisbol, que se reúnen cuando hay un batazo a los jardines, ¿verdad? Pero el árbitro de fútbol no. El árbitro de fútbol tiene que correr tanto o más como los principales protagonistas. En un partido de fútbol de cierta intensidad, un árbitro puede desplazarse en diferentes formas en el terreno de 13 a 15 kilómetros en 90 minutos. Así mismo. Con diferentes cambios de ritmo, porque el árbitro no solamente corre, sino trota, cambia de dirección y siempre tiene que estar en una ubicación de que no perjudique la acción de los principales protagonistas, que son los jugadores. O sea, todo eso se estudia, por claro, supuesto. Sí. Y el árbitro de fútbol tiene la posibilidad de discernir jugadas en fracciones de segundo, pero tiene que hacerlo bien. Lamentablemente, Maite, ha surgido hace unos años para acá el modismo tecnológico del llamado VAR, el V con V, el video asistente al referee. Efectivamente. Y eso le ha restado protagonismo al fútbol y belleza. Los grandes profesores que yo tuve muchos, y otros que no fueron profesores muy directos, sino por los textos y por los documentos que recibía, decían que el error arbitral bien intencionado está dentro de la belleza del juego.
Y entonces el VAR priva esa belleza, porque ahora usted ve que anotan un gol y el público se queda estático esperando de que se reúna el árbitro con una pantalla de televisión que recibe imágenes de 20 cámaras que no son las que salen al mundo, sino cámaras dispuestas que están allí para el circuito cerrado, sí, para poder visibilizar todo. Sí, pero que son eso. Cámaras que no son las que salen para claro. el mundo, sino para esa circunstancia. Nada más que para ese momento. Y entonces ellos deciden, y me disculpa mi falta de respeto, casi siempre deciden mal. Bueno, esas son las cosas que ya Ramón ha aprendido durante tanto tiempo, ¿verdad? Con su conocimiento sobre el fútbol y también como árbitro nacional. En este momento le propongo otra pequeña pausa, porque aquí en nuestro colectivo tenemos a muchos que disfrutan muchísimo del fútbol. Yo pienso que Fran Ernesto Rivero Martinola también sea uno de ellos, así que nos vamos con él. Muy buenas tardes Maite, claro que sí, claro que lo disfruto muchísimo, sobre todo las transmisiones que se hacen a través de la televisión nacional. Hoy tenemos el lujo, ya lo ven ustedes, de contar con un árbitro nacional de fútbol y siempre hacemos tiempo para explorar a través de las redes sociales y buscar datos interesantes relacionados con los temas que abordamos en cada emisión, porque tenemos tiempo para todo y evidentemente hoy nuestra motivación inicial ha sido buscar temas relacionados con el más universal de los deportes. Reitero, el más universal se lo ha ganado justamente por derecho propio, más allá de la invasión mediática sobre ligas foráneas que ha llegado también a nosotros, gracias al disfrute de estas transmisiones con la igualmente, ya lo decía nuestro invitado Ramón, novedosa tecnología televisiva, al punto que para muchos el interés por el fútbol ha desplazado al del béisbol en las más jóvenes generaciones de cubanos y, claro, eso no es bueno, pero lo cierto es que disfrutamos de buen fútbol en la televisión, ya sea en canales nacionales o en plataformas digitales que lo amplifican las 24 horas del día. Y siempre hay temas futbolísticos con solo abrir los exploradores de Internet. Y si bien el mercantilismo viene adulterando lo más puro de la actividad deportiva, no solo de esta disciplina, sino de otras tantas, lo cierto es que estamos hablando de un deporte generoso, bello, muy sencillo, además de practicar, porque apenas precisamos de un espacio donde echemos a rodar balones, a regatear, a chutear, como también se dice, hacia improvisadas porterías. Así que les propongo remitirnos a la historia del más universal, del fútbol, hacia aquellos orígenes cuando practicarlo solo se inspiraba en el provechoso ejercicio de hermanar comunidades, justamente como debería hacer hoy. Veamos. Ya desde la antigüedad se conocen juegos de pelota o balón, como los antiguos aztecas o mayas, pero es la FIFA quien concede el origen del fútbol a un deporte chino llamado Tzu Chu, por el año 2500 a.C., durante la dinastía Han. Deporte que se jugaba con un balón, por damas y varones, el cual se debía meter en una red, pudiendo usar cualquier parte del cuerpo, exceptuando las manos. Ya pasando los años, en el primer milenio comienzan las primeras historias del fútbol, como el calcio italiano, un juego de balón muy violento donde el objetivo era de cualquier forma llevar la pelota a las mallas contrarias. Y llegando a 1850, las universidades privadas en Inglaterra estaban con muchos problemas debido a la baja matrícula, la violencia de sus alumnos y otros temas. Es por esto que idean incorporar en sus planteles las prácticas deportivas. Algunas universidades como Harrow favorecieron el pateo del balón, mientras que otras como las escuelas de rugby, bueno, su nombre ya lo dice. Entonces, comenzó la necesidad de crear algo más organizado y con reglas claras. Es por esto que el 26 de octubre de 1863, 11 clubes de Londres se reunieron para discutir la reglamentación común. A pesar de ya tener un reglamento, esto no significó que todos lo tomaran como un código estricto. Aún habían equipos y jugadores que se colocaban de acuerdo en cómo iban a jugar antes del partido. Equipos de 15, 20 o 30 jugadores, o incluso sin límites. Era normal verlos en esa época. Fue Charles Alcock quien creó la Copa FA en 1871, y con esto comienza el fútbol tal y como lo conocemos en términos de competencias y torneos. En esta época comenzó el desembarco del fútbol alrededor del mundo.
Ya llegando a 1900, en los segundos Juegos Olímpicos realizados en París, hubo una presentación de 3 equipos, representando a Francia, Gran Bretaña y Bélgica. Y damos un salto hasta 1928, donde la FIFA, ya creada unos años antes, se decidió finalmente en realizar un torneo profesional de fútbol. Georges Rimet, presidente de la FIFA, decidió que el torneo se realizaría en Uruguay, debido a sus crecientes éxitos deportivos, ya que habían logrado los charrúas la medalla de oro en Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, y fue ganado en la final por Uruguay, derrotando a Argentina. Después de todo esto, el mundo comenzó a vibrar con el fútbol, claro está. Se organizaron las ligas de equipos locales, los torneos de selecciones por continentes y los mundiales cada 4 años. En damas, en tanto, el primer partido oficialmente reconocido fue en 1895, donde 2 equipos británicos del norte y del sur se enfrentaron en Londres. Pero no fue sino hasta la década de 1970 en la que comenzaron a crearse las primeras ligas, llegando a ser profesionales en países como Italia, Japón o Estados Unidos. Lo cierto es que el fútbol es un deporte que mueve multitudes y apasiona a todo el que lo vive. Es cierto que hoy el fútbol es uno de los deportes más importantes del mundo, moviendo millones de dólares entre transmisiones, traspasos, sponsor, publicidad. Pero también es cierto que sigue siendo el deporte que casi todos podemos practicar y entender en un minuto, lo que hace que su popularidad siga creciendo constantemente. Ramón, hay un hobby que usted tiene y que no podemos dejar de mencionar y que es la cocina. ¿Cómo es que llega ese despertar de la cocina? Por circunstancias. Ajá. Mi mamá, ama de casa, pero tenía que tener otras tareas, una familia numerosa y humilde, y entonces de cuando en cuando yo cogía la sartén por el mango, como le dicen, y con sus quemaduras adicionales. Pero también en las redes sociales que usted publica Sí, algunas recetas de cocina. Sí, porque cuando estaba como periodista de ahora, atendía fútbol, pero el desaparecido Reinaldo López me dio la misión de que hiciera una página de variedades y fuera a los hoteles buscando las recetas que pudieran hacer las personas en su casa sin desplazarse a un hotel. Y por ahí comencé a entrevistar cocineros, chefs, y me daban las recetas, publicábamos fotos y de paso practicaba con ellos. Y no sé por qué razón, debe ser por mi ignorancia, cuando yo en las redes sociales inserté mi perfil, dije que me gustaba la cocina y pensaron que yo era un chef. Y me llegan constantemente de cualquier parte del mundo recetas novedosas y recetas que no podemos hacer por cuestiones elementales. Claro, pero bueno, sirve como conocimiento, ¿verdad? Como cultura. Claro, sí. Qué bueno, me alegra gusta mucho. Cocinar y me gusta comer lo que cocino. Ah, qué bien. En algún momento nos va a tener que invitar fundamentalmente a Jibara, porque ese nacimiento suyo en Jibara, mire, ahora mismo estoy viendo fotos, esa no fue en Jibara, porque usted me dice que usted en Jibara solamente estuvo un añito, ¿no? Un año nada más. Eso yo tenía alrededor de unos 4 o 5 años, eso fue en el parque Panchito Freixes. Sí. Esa foto, parece que yo era fotogénico de pequeño, de viejo no. Esos son mis dos. Él no tiene abuelos, pero no tiene abuelos, no. Mis 2 tesoros en la foto anterior, mi hija y mi hijo. Ajá. Que es una bendición, como todos los padres. Y por ahí. Claro, pero también tenemos otras fotos. Bueno, había otras fotos que también queríamos mostrarle, fundamentalmente con algunas personalidades, ¿verdad? Con diferentes compañeros con los que usted tuvo la posibilidad también de trabajar, fundamentalmente como árbitro de fútbol. Sí, porque yo fui instructor de árbitro. Ajá. Lo sigo siendo. Y tuve muchos alumnos y se acuerdan del profesor, por suerte. Y entonces ellos fueron recibiendo mis conocimientos o mis orientaciones y se fueron perfilando en el más universal de los deportes. Tengo una satisfacción muy grande de que casi todos fueron buenos árbitros. Y uno de ellos en particular, un mayaricero, Yadel Martínez Pupo, que coincidentemente como premio de la vida nació el mismo día de mi hijo Yacel, o sea que tiene mi edad 40 años. Yael Martínez se convirtió con su esfuerzo, con su conocimiento, tu tesón, en el mejor árbitro de Cuba de la actualidad y fue fuerte candidato a estar en el Mundial de Rusia.
y lo tuvieron hasta último momento ahí, y por cuestiones burocráticas, administrativas, de culpa de nuestra federación, no fue al Mundial de Rusia. Después fue otro Mundial sub-20. Pero se lo había ganado. Se lo había ganado. Es lo más importante. Fue el paradigma, el árbitro de CONCACAF en su momento. Está radicado en Estados Unidos ahora. Pero yo estoy luchando porque si tenemos jugadores en la selección nacional nuestra, absoluta, que viven en Estados Unidos, porque nosotros no tenemos el árbitro nuestro que vive en Estados Unidos, que fue por unificación. Claro que debe sí. estar también. Claro que sí, lo apoyamos en esa lucha. Sí. Ramón, en pocas palabras, ¿cómo es que usted tiene tiempo para hacer tantas cosas? Y hay algunas de las que no hemos hablado. Porque, Maite, cuando yo cumplí 70 años, abrí el monitor de la computadora y salió un mensaje que yo fue maravilloso. Decía, la vida comienza a los 70 años. Ay, qué y bien. yo me lo creí. Sé que tengo 4 años de edad, pero tengo que aprovecharlo porque no sabemos hasta cuándo el Supremo Creador nos va a dar oportunidad. Pero bueno, el cumpleaños 75 sí va en Jibara y vamos a llevar al Puma. Vamos a llevar el Puma y algunas personas más que van a correr con los gastos. Ay, qué bien. Bueno, muchísimas gracias, Ramón, gracias por estar con ustedes. nosotros. Un placer haber tenido la posibilidad de conversar y Muchas bueno, pues gracias a conocer ustedes. parte de su historia. Además, estamos en familia, ¿verdad? Porque todos aquí lo conocen, en algún momento de la vida pues han tenido la posibilidad de compartir Sí. con usted. Muchas Soy gracias. dichoso. Que cumpla muchos más y nos vamos a seguir viendo, gracias, ¿verdad? muchas gracias. De cerquita, de cerquita. Gracias también a ustedes. Nos vemos la semana que viene, 4:30, aquí mismo, porque siempre tenemos tiempo para todo. Ven pa' que nadie te lo cuente, que ahora esto se va a poner caliente. Camina. Estoy aquí, ya estoy aquí, completamente. Quinteo y Orú. Pa' que no quede duda. Y ya estoy aquí nuevamente. Se fue. Camina. Ya llegué. Yo traigo aguja para alentar todo lo viva. Oído, traigo lo que te gusta, directamente de Cuba. Michael Blanco y la mayor, pero esta vez con Yoruba. Traigo aguja para la lengua, también para los que comentan, que hablen si van a hablar. Yo no creo en brujería. Y mira, tiren si van a tirar.